Listo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cintia Morales. Soy tutora en el curso de Ingeniería del Software y el día de hoy voy a estar acompañándolos en la revisión de las preguntas del proyecto número 1. La agenda de la mediación es muy sencilla, ¿verdad? El repaso de las preguntas del proyecto y atención de las consultas que ustedes tengan. El proyecto, como lo han podido ir revisando, ya varios lo han entregado, está basado en la metodología ágil Scrum. Ya en las tareas han podido ahondar un poquito en el tema, ¿verdad? Entender cuáles son los artefactos, entender qué es un sprint. Y el proyecto lo que permite es ampliar un poco este tema para que ustedes tengan el conocimiento general. Cabe mencionar que Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas actualmente. Hay un boom ahorita de proyectos que se llevan con Scrum. Si ustedes se meten a las bolsas de empleo, van a ver que se busca mucho Scrum Master, se buscan personas especialistas en Product Owner. Entonces, es una muestra, ¿verdad? De que la universidad también va a la Se le silenció el micrófono. No se les cae. Profe, se les Micrófono silenciado, profe. Profe, se le silenció el micrófono. Sí, no se le escucha nada. Ahí, ¿hasta dónde me escucharon? ¿O no me escucharon nada? Hasta el boom de Scrum de la bolsa de valor de empleo. Ah, ok, sí, entonces no fue tanto. Muchas gracias por avisarme. Sí, entonces, bueno, como les comenté, Scrum es muy utilizado, ¿verdad? Y es parte de lo que la universidad ofrece, de que son temas actuales, son de lo que se está usando ahorita en la industria. Ok, vean, entonces comenzamos con la revisión de las preguntas. Vean, la pregunta número 1 del proyecto, lo que indica es escriba al menos 10 historias de usuario del proyecto. Y recuerda que las historias de usuarios deben cumplir con los criterios INVEST. Entonces, la idea de esta consulta es que ustedes investiguen qué es una historia de usuario, para qué sirve esa historia de usuario, ¿verdad? Cómo es la forma de escribirlo. Yo les puse aquí un ejemplito como de las 3 partes que tiene la historia de usuario, ¿verdad? Que comienza como un cómo. Y después de ese cómo, lo que se indica es un perfil de quien usa, ¿verdad? La funcionalidad. Es muy común encontrar cuando redactan las historias de usuario que ponen como el project manager, como el inversionista, ¿verdad? Como diciendo el que manda, ¿verdad? O el que tiene el dinero. Pero en realidad lo que se busca es que la historia sea para el usuario, para quien va a usar el sistema. Y si ya tienen definidos roles, en ese cómo pueden escribir ese rol, ¿verdad? Que va a tener ese usuario. En el quiero, ahí es una pequeña descripción de la funcionalidad o el entregable, ¿verdad? Y con el fin de, ahí en los formatos pueden encontrar con el fin de o para, ¿verdad? Al final funciona para lo mismo, es una justificación de para qué se necesita ese entregable. Entonces, acá les traje un ejemplito. Del lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos una historia de usuario que dice, como un product owner, quiero una aplicación móvil que pida un auto privado, que el conductor esté suscrito con toda la información personal, que pueda ver las calificaciones anteriores, que muestre los datos de cuánto va a durar, ¿verdad? Si ustedes ven, es una historia que tiene como muchas cosas, ¿verdad? Y acá, vamos a ver aquí que se ve. No se ve completo, con el fin de tener un servicio de transporte alternativo. Esto es un ejemplo de algo que se pediría como para una aplicación como Uber, ¿verdad? Está en la izquierda,
tiene muchísima información y pide muchas cosas. Y la de la derecha, por ejemplo, dice, como un usuario de la plataforma, quiero solicitar un auto cercano con el fin de tener un servicio de transporte alternativo que llegue a la puerta de mi casa. Entonces, la idea de esto es que ustedes vean la diferencia en la reacción de una y en la otra, ¿verdad? En la primera tenemos en el cómo alguien que tiene poder en el equipo, y esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que vaya dirigido hacia el usuario. Después en el quiero, esto de aquí contiene tanta información, de una vez suena a que esa historia debe partirse, porque parece que es como la descripción de toda la aplicación en una sola. Y la de la izquierda, la de la derecha, perdón. Entonces, si ven, es una historia pequeñita. Entonces, con las historias de usuarios, lo que se busca es eso, que sea una descripción corta de lo que se necesita y que las historias sean pequeñas, que no sean grandes. Con respecto al término de invest, ¿verdad? El invest es como una guía para escribir estas historias. Entonces, acá en esta imagen podemos ver que la I significa que sea independiente. Se busca siempre que las historias sean independientes para que se puedan trabajar y durante la iteración nos llegamos a temas de que la historia no se puede terminar porque depende de otra que no se ha hecho, ¿verdad? Y no se planificó en esa misma iteración. Entonces siempre se busca que sean independientes, que sean negociables con Scrum, y las metodologías ágiles son muy flexibles, ¿verdad? Entonces la idea es que la historia no esté como escrita en piedra, sino que uno la pueda negociar, la pueda revisar. La V que sea valiosa, ¿verdad? Valiosa para el usuario, valiosa para los clientes, para el Pro Owner, que entregue valor. Si tenemos una historia que no es compatible con la funcionalidad o es muy cara y casi no nos va a entregar valor, entonces eso suena a que esa historia no debería estar ahí o la deberíamos dejar de última prioridad. Y que sea estimable, ¿verdad? Que sea algo que yo pueda decir que se hizo o no se hizo, que yo le pueda dar cierto peso, que no sea una historia que sea muy subjetiva, ¿verdad? Que historias subjetivas y uno ve que dice que el sistema sea amigable y uno dice, ok, ¿qué significa ser amigable? Entonces que tiene que sentarse con todo el equipo, incluido el Pro Owner, a indicar qué significa ese amigable para poder ir a revisar y ver si el sistema cumple, ¿verdad? Con esos términos. Que sea pequeña, que era lo que les indicaba. Las historias deben de ir dirigidas a una pequeña funcionalidad, no a todo el sistema. O a veces sucede que cuando se escriben historias, se escriben una historia para todo el sitio web y una historia para una aplicación, ¿verdad? Entonces, pero todo el sitio web conlleva muchísimas cosas que en una iteración, que generalmente son de 3 o 4 semanas, construir todo ese sitio web es muy complicado. Entonces hay que comenzar a partirlas y hacerlas más pequeñas. Y la última, que sea testeable, ¿verdad? Que sea probable, que uno la pueda revisar y pueda decir sí, sí, se cumple, no se cumple. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, Ujú. bueno, sí, yo tengo una duda. Entonces, en las historias no es recomendable usar, por ejemplo, eso que sea Product Owner, sino que poner como usuario la plataforma, entonces. Exactamente. Digamos, en el cómo, en el ejemplo acá, en el cómo, poner como el Scrum Master, ¿verdad? O como el dueño de la empresa, esas cosas no son recomendables. Hay que Entonces, lo ir más siempre recomendable, dirigido al usuario. pero no importa, entonces yo uso 10 como usuario y plataforma, pues son 10 historias. Puede O, usar usuario de plataforma, usuario de la aplicación. Si ya existen roles, ¿verdad? Como administrador de la aplicación, por ejemplo, pueden poner también como un administrador de la aplicación, como un usuario invitado, y siempre ir dirigido a quién lo va a usar en realidad. ok, entonces, un ejemplo así, ya más definido. Por ejemplo, aquí hablan sobre una cafetería, entonces va dirigida también una parte para los saloneros. Entonces, como salonero, Sí, como un salonero puede ser.
Ah, ok, ok. Que un sí. salonero quiero poder describir la orden, ¿verdad? O del, Sí, pero es que algo digamos, así. yo lo hacía por eso, si únicamente se ponía como usuario de la plataforma o se podía usar otras categorías de la gente que la va a usar. Sí, claro, porque usted puede decir que en el sistema usted va a tener un perfil que se va a llamar salonero, por ejemplo. Ah, ok, ok. Entonces, totalmente válido. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta sobre la pregunta Una número 1? pregunta. Ajá. Buenas noches. Veas que yo tengo una duda con respecto a esto. Bueno, ya ahí me lo clarificó bastante, pero cuando hice esa historia de usuario, bueno, eso historias de usuario quiere decir, digamos, qué sé yo, que yo sea el administrador de un supermercado, una carnicería, de una aplicación móvil, eso quiere decir, ¿verdad? O sea, y ya explicarlo como usted, bueno, nos acaba de decir, ¿correcto? Exactamente. Esa persona que es la que lo va a usar, porque un sistema se compone de muchas funcionalidades y pueden existir en cantidad de usuarios, ¿verdad? Entonces, a veces cuando ponen el Product Owner, pero cuando usted va y revisa y el Product Owner resulta que es un gerente, el gerente no va a usar todo el sistema, ¿verdad? Ujú. Él tal vez va a usar un rol de administrador de alguna parte del sistema, o a veces nada, dependiendo del sistema, ni siquiera lo Ah, utilizan entiendo. del todo. Entonces la Y idea es que la digamos, historia vaya dirigida a quien en realidad lo va a usar. ok, y digamos, hay que especificar en cada historia de qué estamos hablando. Por ejemplo, que yo diga, como administrador de este supermercado, quisiera que se atendieran más rápido los clientes en los cajeros, algo así. O sea, tengo que explicar eso al principio, o no es necesario ponerlo, digamos, o sí. Sí, eso siempre, digamos, en el cómo usted está diciendo a quién va dirigido, ¿verdad? Que es el administrador. Y en el quiero, usted pone ahí que quiere que se atienda más rápido, ¿verdad? Ah, ok, listo. Sí. Todo claro, Ahí muchísimas lo gracias. único, ajá, ahí lo único que hay que tener cuidado es qué significa que se atienda más rápido, porque puede ser que el que se atienda más rápido para usted no significa lo mismo para mí. Entonces, en un ejercicio de planning de Scrum, eso va a salir a colación, ¿verdad? Y va a ser un tema de discusión para definir qué significa atender rápido. Puede ser que usted diga, para mí atender rápido es que se atienda un comprador por, por 5 minutos, digamos. Cada 5 minutos un comprador nuevo. Entiendo. O cantidad de artículos, ¿verdad? Que se registren tantas cantidades de artículos cada minuto. Entonces ahí se entra en esa discusión y se aterriza qué significa ese atender más rápido. Ah, ok, excelente, todo claro, gracias ahí por eso último. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Profe, una consulta, buenas noches. Buenas noches. Profe, entendiendo que debemos de hablar sobre 10 historias, eso me queda claro. Lo que me cuestiono es la parte de poder implementar, como dice acá, la metodología de los criterios INVEST. No sé si por ahí la idea es que para este caso la pregunta 1 se vea reflejado más como el cuadro derecho o que de alguna manera pues agreguemos, no sé, valor o criterios sobre la metodología o estos criterios INVEST. Sí. Ahí la idea, ¿verdad? O lo que podrían hacer es que usted escribe la historia, ¿verdad? Y revisa esto. Usted dice, y mi historia es independiente, ¿verdad? Y mi historia es algo negociable. Le estaba dando valor a los usuarios en realidad. Esto se puede estimar, ¿ve? Como ahora el ejemplo que daba el compañero, que decía atender más rápido. Entonces usted dice, ¿cómo estimo eso? Entonces, entonces parece que hay algo que hay que arreglar. Es una historia pequeña, entonces es la idea que usted la redacta y después le pasa como este chequeo, ¿verdad? Y de ahí usted se da cuenta si es invest o no. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, por favor. En estimable no tiene que ver nada con hacer una estimación de tiempo que podría tardar en desarrollar esa historia o en costos, nada de eso. No, nada de eso. Nada Ok, de eso. Aquí es gracias. más bien, aquí es más bien cómo me doy cuenta yo que esa historia, ¿verdad? La puedo chequear, por así decirlo, ¿verdad? Decir que sí se hizo bien acorde a lo que yo quiero.
Es más por ahí, no tanto de pesos o si ese módulo me va a costar más dinero, eso no. Gracias. Un gusto. ¿Alguien más tiene consultas? Si no, vamos a la siguiente pregunta. Ok, bueno, vamos con la pregunta número 2, ¿verdad? Que la 2 lo que nos indica es para cada una de las historias que escribió, ¿verdad? Las 10 anteriores, indica al menos un criterio de aceptación. Para realizar esta pregunta debe investigar el concepto de un criterio de validación, ¿verdad? O de aceptación y la forma correcta de redactarlos. Entonces, aquí, digamos, yo escribo la historia, pero también existen como una pequeña lista de que el pro owner o el cliente puede ir a revisar y decir si la historia se hizo acorde a lo que yo pedí, ¿verdad? Entonces, esto lo que se indica es que es como un pequeño contrato, ¿verdad? Entre el pro owner, que es el que dice que se va a trabajar, y el equipo Scrum, ¿verdad? Que es el que lo hace al final. Este pequeño contrato puede tener temas de comportamiento y temas de calidad. Entonces, como a manera de ejemplo, esos solo son ejemplos, ¿verdad? Yo puedo decir, el usuario de la plataforma debe encontrarse registrado previamente. Entonces uno dice, ok, voy a hacer un sitio, ¿verdad? Por ejemplo, el sitio famoso Public-Tickets, que así está en boca de todos porque cuando van a comprar una entrada está caído. Usted podría decir, antes de que la persona compre la entrada, el usuario debe estar registrado, ¿verdad? Entonces uno la puede poner como parte del criterio de aceptación. Si yo estoy en la historia y pongo esto, y me puedo dar cuenta si ese registro ya existe o no existe, ¿verdad? Y entonces ahí comienza con la discusión, ¿verdad? Y con poner bien los términos del contrato con Pro Owner. Puede ser que el registro no se haya desarrollado y ustedes nada más le dicen al Pro Owner, eso todavía no se ha hecho y se quita, ¿verdad? O se llega a un acuerdo de que primero se va a hacer la parte del registro y después la parte de la venta de los tickets. Otro criterio de aceptación puede ser que el usuario de la plataforma únicamente pueda ver sus datos. Esto suena un poco lógico, ¿verdad? Uno espera que si uno entra a una plataforma donde se tengan que registrar, no pueda estar viendo los datos de las demás personas, pero es mejor siempre ponerlos para hacer ese chequeo. O si no, se puede tomar como obvio y puede ser que para el equipo de Scrum no es obvio, ¿verdad? Y hicieron una plataforma donde todos ven los datos de todos. Entonces, eso puede ser un criterio de aceptación. Otro puede ser el usuario de la plataforma no tiene pagos pendientes. Esto es como muy Uber, ¿verdad? Si usted tiene un pago pendiente, Uber no le permite utilizar la aplicación, ¿verdad? Pedir otro automóvil. Entonces, eso también puede ser. Entonces, la idea es que yo tengo la historia, pero yo puedo ir redactando, ¿verdad? Estos puntos y el Pro Owner puede tomar esos puntos y hacerles una revisión y decir, acepto el trabajo que hicieron o no acepto el trabajo que hicieron. Lo usan mucho para eso. Lo usan mucho para ver si de verdad la historia finalizó bien o no finalizó bien. Y la idea de esto es que si algo le falta, por ejemplo, es al de que no tenga pagos pendientes, si se chequea y ve que eso falta, entonces se crea una nueva historia para agregar esa funcionalidad que no estaba. Y entonces que el sistema esté completo. Hay también equipos de trabajo que lo usan como para correr los casos de prueba, pero hay documentación que no lo recomienda, entonces hay que tener cuidado. Eso es un contrato entre el Pro Owner y el equipo, ¿verdad? No es recomendable utilizarlo para estar corriendo casos de prueba, porque si no, cuando usted ve el criterio de aceptación, se volvió toda una lista de chequeo del caso de pruebas del tester. ¿Tienen alguna Disculpe, consulta? doctor. Ajá. Sí, esto entonces es que hasta ahora lo estoy medio conceptualizando. En cuanto al criterio de validación como tal, es como, por ejemplo, en la secuencia lógica de programación, una cosa tiene que preceder a la otra.
Ujú. como es que ponen ahí el primer ejemplo, quiere decir que para usar la plataforma, obviamente tengo que estar registrado. Entonces, primero precede el anterior en cuanto a un criterio de validación como tal. Exactamente. Esto nos ayuda entonces a ver si ese registro existe o no existe. Y si existe, vamos bien, ¿verdad? Y si no existe, entonces ahí es negociar, quitar el criterio o primero desarrollar la historia relacionada a este registro y después continuar con esta. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Un gusto. Profe, yo tengo una consulta, pero es más que nada con respecto al enunciado de la pregunta. Ujú. Es que dice, para realizar esta pregunta debe investigar el concepto y un criterio de validación. Eso nada más es como aprenderlo para saber cómo hacerlo y no tener que definirlo, digamos, no como hacer que la pregunta 2, el criterio de validación es esto, esto y esto. ¿Me entiende? Sí, sí. Más adelantito hay una pregunta donde hay un cuadro y ahí se le pide que por cada historia, ¿verdad? La ponga. Sí, no, no, Entonces, pero sí. digamos, Ajá. yo lo que me refiero es que yo entiendo que hay que hacer el cuadro, ¿verdad? Y ahí tengo que Ujú. hacer las historias y los criterios de investigación, sino que si por aparte debo explicar qué es un criterio de aceptación como forma general. Ah, ok. Sí, eso lo podemos revisar en, creo que aquí la tengo, la matriz de evaluación. Vean. Porque así como él dice, investigue, y Ajá. ya no está ¿Ves? traumado de que investigue es redactar algo. Exacto. Vea, la pregunta aquí ya en la matriz de evaluación del proyecto, ¿verdad? En la 2 dice, escribe el criterio de aceptación de cada historia, ¿verdad? Entonces, al final es que usted lo estudie, pero para que lo comprenda. Ah, ve, Para es que que lo esa, comprenda y después se lo va y se lo pone a cada una de las, va y escribe uno para cada una de las historias. sí, 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 es que esa era la duda que me tenía. Como ahí decía, investigue, y yo, ¿será que primero tengo que definirlo y ya después aplicarlo o cómo está el asunto? Sí, sí. Es más que todo aplicarlo en las Ah, ok, historias. ok, ok. Muchas gracias. Justo. ¿Alguna otra consulta? Buenas, yo, profesora, ¿cómo está? Carlos Marín. ¿Todo bien este? Bien, gracias. Profe, es que yo estuve investigando sobre los criterios de aceptación y muchos de los casos de criterios de aceptación mostraba que una de las formas más eficientes era como recibir un resultado. Entonces le explico más o menos. Entonces decía, bueno, digamos, es que si doy un ejemplo de mi trabajo ya se va a saber, pero por ejemplo No, dice, ajá, digan. por ejemplo, el administrador solicita algo, digamos, va a ser algo muy general porque todo el mundo lo va a tener que hacer, pero por ejemplo, el administrador solicita poder tener acceso a las reservas realizadas para el día de hoy, por ejemplo. Entonces, el criterio de aceptación indicaba que podía ser como un resultado. Entonces, al menos uno de los posibles resultados sería, bueno, mostrar una interfaz gráfica que indique la reservación por sala y la cantidad de usuarios o de espacios reservados. Entonces es como algo gráfico que le monta. Entonces yo vi que decía en muchos casos que podía ser, bueno, que me dé un acuse de recibo, que me genere un formulario, que me genere Que quede un... registrado. Ajá, exactamente. Entonces quería confirmar que era así porque, bueno, me parece que es uno de los casos en los que se puede utilizar para ese trabajo, pero sí quería asegurarme de ese caso. Sí, Gracias. sí se puede utilizar de esa forma. Muchas gracias por la observación. Se puede utilizar de esa forma. Ahí lo único que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es que el pro owner en muchos casos es alguien de negocio, ¿verdad? Entonces es alguien que no sabe mucha tecnología, que no sabe. Entonces cuando ellos redactan en los términos que ellos conocen. Nada más es lo único, pero sí es válido también hacerlo así. Entonces, cuando van a revisar, usted le dice, aquí está la acusa de recibo, ¿verdad? Ok, excelente. Gracias, profesora. Un gusto. ¿Alguna otra consulta, chicos? O si no, continuamos. Vean,
El número 3, ¿verdad? Dice, de acuerdo con sus historias de usuario, investigue el concepto de prioridad y desglóselas por nivel, las que son de nivel de tareas y cuáles a nivel de producto. Justifique su respuesta. Entonces, el objetivo aquí es el arte, ¿verdad? O la forma de cómo yo voy a ordenar esas historias. Porque en sistemas es muy común de que uno tenga en un backlog cientos de historias, ¿verdad? Y la gente se abruma porque las ve y dicen, ¿cómo yo voy a entrarle a esto? Entonces hay diversas técnicas que se pueden estudiar para decir qué va primero o qué no va primero. Entonces ahí les mencioné algunas, ¿verdad? Por si las quieren revisar. El método, ahí está el de Moscú, que es lo que trata de hacer es como una clasificación en las cosas que sí se deben hacer, en las cosas que se podrían hacer, en las cosas que no se deberían hacer. Entonces se les va poniendo como esa clasificación y entonces las que se dice que se tienen que hacer porque se tienen que hacer van de primero, por ejemplo. Hay otra también que se llama la pirámide de priorización, que es parecido, nada más que lo que hacen es formar una pirámide y entonces lo que queda arriba, ¿verdad? Se hace primero y lo que queda abajo se hace de último. Entonces ahí van bajando la escalera. Ay, sí, esas se las puse 2 veces, perdón. Y hay otra técnica que lo que se hace es que se le pone un peso a la importancia para el cliente, ¿verdad? Versus a la complejidad. Y se multiplican esos dos números y entonces ahí se va, de acuerdo a la escala, se va poniendo que se hace primero y que se hace de último, tratando de darle prioridad a lo que para el cliente es importante. Entonces son diferentes formas de ordenarlo. Pero también para poder contestar esta pregunta, ¿verdad? Uno debe entender que existen herramientas donde uno tiene ese backlog. Entonces aquí les traje un ejemplo. Esto es utilizando las pizarras de Azure DevOps, ¿verdad? De Microsoft. Entonces acá en estas pizarras hay una sección que se llama backlog y aquí van, ¿verdad? Todas las historias. Entonces dice a quién está asignada, cuál es el título de la historia. Estos que tienen rojitos, ¿verdad? Parece una mariquita. Eso significa que son bug, porque los bug también, cuando usted libera algo, ¿verdad? O se hace prueba de algo y sale un bug, eso también es como una historia especial, porque hay que arreglarlo. Entonces, todo eso se pone ahí y la idea es cómo yo ordeno eso, cómo sé qué va primero y qué puedo bajar de último. Este es otro ejemplo, es de la misma pizarra, nada más que ya usan otros conceptos, ¿verdad? Lo que tratan de hacer aquí, estos anaranjados, ellos le llaman EPIC. Eso quiere decir que yo puedo agarrar un sistema, ¿verdad? Y dividirlo como en funcionalidades y entonces ellos le llaman el épico en español, que es algo grande que yo voy a entregar y eso, si ustedes ven aquí, lo van dividiendo. Estos anaranjaditos le llaman features, ¿verdad? De esa gran funcionalidad, yo las voy agrupando y dentro de esos features están las historias, que son estas. Entonces lo que tratan de hacer es como englobarlo todo, ¿verdad? Y después irlo desmenuzando un poquito a poquito y entonces usted dice, comienza a ordenar este epic va primero, este después y entre los epics los features y así va para abajo. Es como un término de dividir y vencerás para tratar de desarrollar los sistemas. Y esto mismo también existe para los sprints, ¿verdad? Porque entonces el backlog tiene todo, pero el sprint lo que me engloba es en este sprint de 3 o 4 semanas, qué historias voy a realizar. Entonces el sprint lo que tiene es eso, las historias con las que se compromete el equipo en el planning. Entonces en el planning van a la reunión, hacen una revisión de las historias, ¿verdad? El Pro Owner ya debe tener una idea de qué es lo que sigue. Esa es la labor de él, darle mantenimiento a ese backlog, ¿verdad? Y guiar al equipo qué es lo que sigue, qué es lo siguiente, el siguiente valor que deben de entregar. Y ahí, entonces el equipo se compromete. Y dice, en este sprint, nosotros nos podemos comprometer con A, B y C, ¿verdad? Y entonces en ese, ahí se ponen todas las historias. Y también, si ustedes ven aquí dice order, ¿verdad?
dentro del sprint existe una priorización. Entonces ahí también él dice, ok, yo primero quiero que salga el registro, por ejemplo. Y si hay una historia que se llama cambiar el botón de color rojo a color azul, él puede decir, eso sí, es importante, ¿verdad? Pero no es más importante que el registro. Y entonces lo puede poner de último, porque a él no le interesa tanto eso. Es algo que si no sale, no le duele, pero él quiere que salga primero el registro. Entonces él dentro del sprint también puede priorizar y prioriza que se sale de primero y se lee de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces la idea es que el equipo vaya trabajando desde la primera historia y cuando la termina vayan por la segunda, con la tercera. Y les digo que es la idea porque a veces suceden impedimentos, ¿verdad? Y entonces no se puede terminar una y siguen con la otra y cuando ustedes ven hay varias historias activas. ¿Alguna duda con esto? Profe, yo sigo molestando. Tengo dos preguntas. La primera es lo mismo que pasa con la 2, que si es solo aplicar el concepto, ¿verdad? Vamos de nuevo, porque ahí dice, ajá, es aplicar, sí, es aplicar. porque vamos de nuevo a investigar. Ajá. Entonces, sí, aquí la idea es que investiguen para que sepan, ¿verdad? Ok. Y la segunda es con respecto a eso que mencionó de los pesos. He visto que para calcular eso usan el método de Fibonacci. ¿Eso es válido? Pero es que ahí vamos ese es otro término, que es la estimación. Ahorita estamos viendo la estimación. prioridad. Sí, estamos viendo ya me prioridad, estoy todavía no confundiendo. estamos estimando. Me tiene muy confundido esto, profe. Sí, vea, la prioridad solo es el orden, ¿verdad? Solo es ordenarlo de arriba hacia abajo para que arriba quede lo que sale, lo que se va a desarrollar de primero. Eso nada más, básicamente. Es como, bueno, entonces esto es la otra que vi, es lo del top 10 y así sucesivamente. Hay varios métodos. Pero ajá. Sí, ajá. eso es porque a veces la gente, digamos, cuando crean historias, yo una vez participé de un proyecto que iba a iniciar, no lo íbamos a hacer nosotros, eso fue raro, ¿verdad? No lo íbamos a hacer nosotros, pero nos pidieron estimarlo. Y era sacar todas las historias del sistema, todas. Entonces ahí el tema es que cuando usted ve, ya tiene 300 historias y usted dice, ¿y esto cómo lo ordeno? Entonces ahí viene la priorización, ¿verdad? Que es qué se va a desarrollar primero. Ok, profe, pero entonces en este caso, como únicamente son 10 historias, bien se puede usar el top 10 para ordenarlo. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias. Un gusto. Creo que viene una compañera con dudas. Por ahí escuché. Profe, en la pregunta 3, en la parte de justifique su respuesta, ¿se refiere a explicar el por qué se encuentra en ese nivel o también es explicar el nivel de prioridad? Es explicar por qué usted le puso esa prioridad. Bueno, entonces no tiene nada, no hay que explicar así como adicionarle a prioridad también, o sea, aparte del nivel. Sí, ahí es como decir, esta yo la puse primero, por ejemplo, si usan alguno de los métodos que vienen acá, ahí existen muchos más, ¿verdad? Estos solo son ejemplos, ¿verdad? Si usan alguno de estas técnicas, ustedes pueden decir, yo usé la técnica tal, ¿verdad? Y según los cálculos me dio que esta tenía tal peso, esta la otra, y entonces por eso la ordené de esa forma. Es básicamente eso, digamos, explicar cómo usted llegó a esa priorización. Profe, otra consulta, ya que vi eso, ahorita leí la pregunta. Entonces, también hay que especificar si es a nivel de trabajo, de tarea o a nivel de producto, como parte del orden. Del orden, sí. Como poner, esta va primero, se categoriza como de tarea y después por qué está en digamos. Porque está en ajá. Ajá. Sí, ya, ok, pero sí hay que poner entonces explícitamente que pertenece al nivel de tarea o a nivel de producto. A nivel de producto. Profe, ya en el mundo real, ¿quién sería el que determina esas prioridades? ¿El product owner? En realidad, él lo hace todo el equipo.
¿verdad? El Product Owner puede llevar una idea y una guía por ejemplo, cuando hay sistemas que son varias páginas web y aplicaciones y demás, ellos pueden llevar una guía de yo quiero que primero salga esta página web y después me saca la aplicación para Android y después me saca la de iOS, por ejemplo. Pero este tipo de técnicas y todo siempre se trabajan en conjunto. Entonces, entre todos, por ejemplo, la que les decía que es más importante para el Product Owner, ¿verdad? Versus la complejidad para el equipo. Entonces ahí participan los dos, ¿verdad? Porque el equipo puede decir, uy, esto es muy complejo, pero para el Product Owner eso no es tan relevante y quiere otra cosa. Entonces siempre se hace en equipo. Porque en Scrum la idea es que se entienda, ¿verdad? Que todos entiendan las historias, todos entiendan por qué se necesita esa historia, ¿verdad? Por qué se va a salir primero y así evitar estos sistemas que salen y se entregan y cuando se entregan el cliente dice, no, pero eso no es lo que yo quería. O le entregan y dicen, no, pero yo no quería eso primero, ¿verdad? Porque me dio una aplicación de iOS, yo quería primero el sitio web. Entonces esa es la idea, que Ok. lo hacen en conjunto. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Es que yo tengo una pregunta, literalmente, para serle muy honesto, no me quedó como muy claro esta pregunta, porque, o sea, dice ahí que de acuerdo con las historias de usuario, pues, o sea, ¿cómo me explico? Digamos, o sea, de que todas las historias las tengo que acomodar entre cuál es prioridad y cuál es tarea, o es que cada una tengo que acomodar los procesos, es que ahí fue donde se me cruzaron los cables, ahí sí me Sí, puedes aclarar, por favor. agarran las 10 historias, ¿verdad? Y la idea es ordenarlas, ¿verdad? De la que atenderían primero a la que atenderían de último. Eso es básicamente. Entonces O las sea, 10 digamos, historias simulan como que sí es el backlog completo. ok, digamos, o sea, un ejemplo, si yo tengo una historia que es la número 7 que puse así de forma desordenada y la pongo de primero, tengo que explicar por qué fue que la puse de primero, ¿verdad? Y por qué creo que es Exacto. como tarea, ¿verdad? En ese caso, y digamos, eso de prioridad, hay que exactamente definirlo tal cual como nos aparece ahí, y ya después uno abajito pone o sea, ya uno las desglosa por nivel. Ujú, exactamente. Así. Ok, listo. Ok, gracias, de verdad. Un gusto. Profe, voy de nuevo, pero esta es una pregunta en general con respecto a la tarea. Es que estaba ahorita consultando los grupos, ¿verdad? Porque estamos aquí y veo que en la tarea cambiaron que antes decía que había que usar la metodología de desarrollo Scrum, que es lo que estamos viendo ahorita, pero ahora dice que hay que usar el proceso unificado RUP. Entonces, Que dicha que lo trajo a colación. Sí, eso originalmente es Scrum, ¿verdad? Y si ustedes van y buscan todo este tema de las historias de usuario y la priorización y la estimación y todo eso de Scrum, y parece que hubo en una de las actualizaciones, como ha habido varias actualizaciones, en una de las actualizaciones de hace poco comenzó a aparecer RUP, ¿verdad? Pero lo correcto es Scrum. De sí, es igual que los forma, si compañeros hay estaban alguien, preguntando. ajá, de igual forma, si hay alguien, ¿verdad? Que ya entregó la tarea y la entregó con el término de RUP, entonces nosotros se lo vamos a calificar con eso. Pero, digamos, eso es una apreciación personal. Si usted estudia todo este tema, las historias, ¿verdad? De la estimación y demás, se va a dar cuenta que es Scrum. Estaría raro ir a encontrar todos los términos en RUP, pero bueno, Sí, si por alguien lo eso, encontró, si alguien lo encontró, bien por esa persona, nosotros igual vamos a calificarle. sí, yo por eso le hice la pregunta, yo estamos viendo Scrum porque dice ahora RUP. Sí, es un error. No sabemos cómo Ok, sucedió, pero es un error que comenzó a aparecer ahí. muchísimas gracias, profe. Con gusto. El product backlog estaba malo. Estaba mal el product backlog. Sí, Estaba mal redactada la historia. Sí, la historia estaba mala. Profesora, para finalizar, creo yo, esto, yo priorizo las historias y una vez que las priorizo, yo tengo mi product backlog, ¿verdad? Y las que voy a escoger para el sprint,
son las del Sprint Backlog, o sea, porque tengo una Exacto. duda ahí que las que ordeno, las que son a nivel de tareas y cuáles son a nivel de producto, esa es como la duda que tengo, cuáles Sí, de tareas, cuáles de producto. sí, las del producto, ¿verdad? Uno podría decir que esas son las del Product Backlog, porque el Product Backlog engloba todo, absolutamente todo. Y la del sprint, solo digamos, si hoy tuviéramos un planning y el planning son de 3 semanas, es lo que vamos a hacer de hoy hasta que finalicen esas 3 semanas. Entonces esas serían las historiecitas, ¿verdad? Las tareas que vamos a hacer. Ok, gracias. Un gusto. Sí, y nada más aquí hacer la observación, ¿verdad? Que esto es un ejemplo de Azure DevOps, pero hay diferentes formas de hacerlo. Hay personas que lo llevan en un Excel, es un poquito complicado, pero hay gente que lo hace en Excel. Antes, no sé si todavía se usa, ¿verdad? Antes lo hacían en pizarras de corcho. Entonces, las historias se escribían en una fichita, ¿verdad? Y con los post-its se iban poniendo las tareas de una historia. Y era un poco complicado porque había que escribir. Ya uno de eso casi no lo hace. Y ahora hay herramientas como estas pizarras de Azure DevOps y otros productos que permiten tenerlo de esta forma, ¿verdad? Permiten, aquí por ejemplo, uno ve, ¿verdad? De cuándo a cuándo es el sprint, cuántos días de trabajo hay, el Scrum Master puede ir chequeando cómo va avanzando el sprint, se da cuenta, ¿verdad? Si se ha incrementado el trabajo, está revisando si es que hay impedimentos o hay equipos que a veces reciben solicitudes externas, ¿verdad? Aparte del trabajo que hacen, reciben, por ejemplo, si sale algún incidente, pueden recibir el incidente o parte del incidente y entonces eso no estaba contemplado y les aumenta el tiempo. Y hay diferentes formas como de justificarlo. Entonces, las pizarras sí, automatizadas permiten realizar todo esto. Y también permiten ver si el avance del proyecto como un todo, ¿verdad? Y saber en qué fecha se puede finalizar. Creo que más adelante hay una pregunta relacionada a esto. Entonces, vean, la pregunta 4, que es la que el compañero se adelantó, el tema de la estimación de historias. La estimación, entonces, vea, ya vimos cómo se redacta la historia, vimos el tema de Invest, vimos que las historias se tienen que priorizar, ¿verdad? Y que hay una priorización a nivel de producto, que hay una priorización a nivel de tareas, que existe un backlog en general y que existe el sprint backlog, que es las historias que voy a hacer yo durante ese sprint, lo que el equipo se compromete. Pero las historias, aparte de todo eso, tienen algo que se llama estimación, ¿verdad? Que la estimación lo que quiere decir es cuál es la complejidad de la historia. Hay muchas veces se confunde con cuánto voy a durar y se tiende a que los equipos piensen en términos de tiempo, ¿verdad? Y no en términos de complejidad. Entonces, Scrum tiene métodos, ¿verdad? Para poder realizar estimación. De los populares está el famoso Fibonacci, ¿verdad? O el Scrum Poker, que el Scrum Poker es una aplicacioncita que lo que tiene son los números del Fibonacci. Y se hacen juegos, ¿verdad? Es como un juego. Entonces, yo tengo una historia que es cambiarle el color a un botón, ¿verdad? No tiene la misma complejidad que otra historia que es, no sé, cifrar los datos de un formulario, ¿verdad? Que viaja hacia un servidor, por ejemplo. Son dos cosas que son necesarias, no tienen la misma estimación. Y esto se usa para saber cuántos, eso es en términos de puntos, cuántos puntos un equipo puede sacar por sprint. Entonces, cuando se hace el sprint planning, yo puedo meter un montón y decir, yo me comprometo a sacar todas esas historias, pero el Scrum Master debe revisar y decir, no, ustedes generalmente, por ejemplo, sacan solo 15 puntos y se están comprometiendo a 30, o sea, se están comprometiendo al doble. Esto no va a funcionar.
Y entonces ahí comienzan a tener una pequeña discusión y ver qué cosas se sacan del sprint para evitar que se comprometan a algo que no se va a sacar. En Scrum es muy importante el término de comprometerse, ¿verdad? Y sacar lo que usted se comprometió. Entonces, sí, eso hay que tener cuidado. Con estas imágenes, ¿verdad? De los perritos, yo les quería ilustrar, ¿verdad? Si yo tuviera esos 3 perritos y se los voy a dar a ustedes y les dijera qué tan complejo es mantener al perro, ¿verdad? Mantener a uno de esos perros, ¿qué me dirían ustedes? Comencemos por este lindo chihuahua. ¿Qué tan complejo creen ustedes que es mantener un perrito de esos? Complicado porque muerden. No, pero usted va a ser el dueño, entonces usted sí lo va a querer. Y no, es más fácil, obviamente requiere hasta menos alimento. Menos comida, sí. Menos espacio. Menos Ajá. espacio también. Ajá, sí. Menos el tema del grooming, ellos tienen el pelito corto, entonces no hay que estarlo llevando al grooming cada rato. A mí lo que me parece complicado, por así decirlo, de darle un buen cuidado a este perrito es que ellos por lo general suelen hacer como, o sea, que uno los tiene que educar muy bien, porque ellos casi como por instinto, si uno no los educa bien, son así como muy malcriadillos, ¿verdad? Así como que, o sea, no, hay que tener cuidado, o sea, porque por esa raza de perros ya por defecto vienen así. Sí, ve lo importante que es ver la visión de todos, ¿verdad? Ahí estábamos hablando del alimento, el espacio y demás, y el compañero sacó el tema del adiestramiento y también el tema qué tan inteligentes son, ¿verdad? Porque hay unas razas que son muy inteligentes y son mucho más fáciles de adiestrar y hay otras que no. Digamos, se necesita demasiado tiempo para que ellas puedan aprender. Entonces, esto parece que para la mayoría es fácil, ¿verdad? Pero hay un compañero que para él no es tanto por el tema del adiestramiento. ¿Y qué me cuentan de este Beagle que está aquí abajo? Ese es fácil, come Es término bastante, come medio. poquito. Término medio ahí, más o menos. Más o menos. Los Beagles, el tema es que tienen mucha energía, ¿verdad? Entonces hay que estarlos llevando a pasear, tener un lugar espacioso para que estén. También hay que ver las enfermedades de las razas. Ellos He visto que esas razas son como muy traviesos, hay que tenerles cuidado. son muy traviesos, exactamente. Entonces eso quiere decir que el de arriba, ¿verdad? Había que adiestrarlo, pero entonces a este hay que tenerle jueguitos para que se distraigan, para que liberen esa energía. A pesar que no son perros grandes y se requiere bastante tiempo. Y Yo lo veo, profe. Dígame. Yo lo veo como que cada uno tiene sus propias complicaciones. Cada uno tiene su, sí, totalmente. Sí, y este de aquí, ¿qué tal? Este es un gran danés. A ese ni loco lo tengo, pero es más grande que yo. Y come muchísimo. Demasiado. Y el espacio que hay que tener para tener un perrito de esos. No, y hay que tener cuidado también porque puede lastimar a otras personas, más que nada los chiquitos. Sí, y lo hacen sin intención, ¿verdad? Lo hacen jugando, pero sí, pesan demasiado, pueden lastimar a alguien. En la casa hay un perro término un poquito más pequeño y llegan los chiquitos y él hace jugar con ellos, pero ya es muy grande y lo que hace más bien es maltratarlos. Entonces hay que tenerles muchos cuidados. ¿Ves? Entonces hay que tener. Entonces este parece que la complejidad aumentó mucho, ¿verdad? Y más si se tienen niños, si se tienen otras mascotas. Entonces, vean todas esas cosas que ustedes han sacado. Eso va a suceder en un sprint planning, ¿verdad? Y eso va a suceder en un ejercicio de estimación. En el ejercicio de estimación van a tener muy probablemente, ¿verdad? El jueguito los números de Fibonacci. Y
lo que van a hacer es que cada uno tiene que darle un puntaje, ¿verdad? Y entonces ahí pueden surgir esas preguntas. ¿Y qué tal? ¿Y qué come? ¿Y cuánto come? ¿Y qué inteligente es? ¿Cuánto tiempo lleva para poder adiestrarlo? ¿Verdad? Hay que sacarlo una vez, 2 veces, 3 veces. Hay que tener bastante espacio, ¿sí o no? Entonces, todas esas preguntas se hacen para que ustedes entiendan todas las características de esa funcionalidad y que puedan darle un puntaje. Que generalmente, ¿verdad? El puntaje lo manejan del 1 al 8, generalmente, ¿verdad? A veces depende de los equipos. Donde el 1 es lo más fácil, ¿verdad? Algo que es como el cambiarle el color a un botón. Usted se mete, abre código, le dice ya no es rojo, ahora es azul y vámonos. Y hay otras cosas que son mucho más complejas. Entonces ahí se va haciendo una dinámica para poder hacerlo. Hay personas que lo que hacen es usar una referencia. Por ejemplo, si hay que darle puntaje a estos 3, ustedes ya tenían referencia, ¿verdad? Porque tenían a este chiquitín. Entonces ustedes pueden decir, sacar las características de este y acorde a las características que tiene este chihuahua, comenzar a decir qué tan fácil o qué tan difícil es mantener a los que están alrededor. Eso es muy común. Entonces usan una referencia y a partir de esa referencia van sacando los puntajes. Pero este tema de la estimación, estudienlo con paciencia, porque sí es complejo. Es complejo. Yo ya llevo varios años trabajando con Scrum y siempre que entra alguien nuevo al equipo, les lleva por lo menos como 3 iteraciones como a entender cómo el equipo estima, porque hasta eso, ¿verdad? En los equipos puede ser que para alguien cambiar el botón de color es un 1, ¿verdad? Y para otra persona es un 2 o un 3. Y usted le pregunta por qué, y entonces ya comienzan a sacarle todas las características que ustedes dijeron. Entonces ahí se hace el ejercicio de ver esas características y decidir qué puntaje se va a quedar. Profe, una consulta, ¿cómo estiman los bugs? Es que los bugs generalmente entran como distinto, ¿verdad? Porque un bug, primero hay que investigar para ver cuál es la causa raíz del bug, dependiendo al bug que entre. Entonces, cuando entran los bugs, muchas veces pueden entrar en medio de la iteración. Por ejemplo, yo hice una liberación el fin de semana pasado y resulta que hoy martes usted llega y hay un bug. Y ese tipo de incidentes se tiene que atender como ya, ¿verdad? Entonces, ni siquiera entra como bug, entra como solicitud y entiéndala ya. Si es un bug que lo detectó el tester, ese sí se puede volver, ¿verdad? Se lo pueden estimar, revisar, estimar, etc. Entonces depende del bug. Ok, gracias. Un gusto. Chicos, vean, en YouTube hay una muchacha colombiana que se llama Chris Rua. Ella tiene videos muy buenos de cómo se hacen las estimaciones y explica paso a paso, nada más para que lo tomen en cuenta, porque el tema sí es un poquillo complicado. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Se llama Chris Rua. Al final de la presentación, ahora yo la voy a subir, viene un video de ella. Entonces ahí ustedes le dan clic y le va a abrir en YouTube y lo van a poder ver. Bueno, vamos a ver, pues yo creo que ya me estoy extendiendo un poquito. En A5, chicos, todo lo que se ha hecho anteriormente es acomodarlo en el cuadro, ¿verdad? Yo creo que ahí ya redactaron las historias, ya saben que es escritura de aceptación, ya las tienen priorizadas y ya las van a tener estimadas. Entonces, básicamente es llenarlo. Yo tengo una consulta así rápida con esa estimación. O sea, es más que todo explicar, es que no me quedó claro, ¿qué es lo más como complejo
o complicados de poder hacer o sea, de llevar a cabo ese proyecto, por llamarlo de algún modo. Sí, digamos, el ejercicio se hace con la serie del Fibonacci. Entonces, por ejemplo, comienzan con 1, 2, 3, 5, y creo que ahí brinca hasta el 8. Creo que no me acuerdo si me estoy comiendo alguno. Digamos que brinca hasta el 8. Entonces, cada historia debe tener un numerito de esos, donde el 1 es lo más fácil, ¿verdad? Y el 8 es algo complejo que yo, si me siento a trabajar en eso, lo puedo sacar en la iteración, ¿verdad? O sea, me va a llevar toda la iteración a hacerlo. Si se pasa de 8, significa que esa historia está muy grande y hay que partirla. Esa es como la regla. Hay que hacerlo con cada una de las historias, supongo. Cada una de las historias, exactamente. Está bien. Profe, pero entonces, digamos, el límite por cada historia es llegar hasta 8. El máximo, ¿verdad? Sí, el máximo. Si usted se pasa de 8, porque creo que de 8 después salta a 13. Ajá. La serie Fibonacci. Si da más de 8, significa que la historia está muy grande y hay que partirla. Y pueden haber entonces varias historias que tengan el mismo peso. Sí, totalmente. Ah, eso sí está interesante. Y yo pensé que nada más era seguir la regla y tirar, llegar hasta 89 si era necesario. No. Porque la idea de esto es, ¿verdad? Ver la complejidad, pero la idea es que usted saque esa historia en la iteración. Si es algo muy grande, digamos que algo ya que pese 100, eso significa que le va a llevar meses finalizarla. Y el sprint no es de meses, el sprint es de semanas, ¿verdad? Entonces está muy grande y hay que buscar cómo dividirla y hacer historias más pequeñas. Y otra consulta que tengo, pero ya es un poco más general, es, ok, tenemos preguntas del 1 hasta el 5, pero hasta en la 5 tenemos el cuadro. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay que desarrollar una pregunta 1 con todas las historias de usuario y después en la 5 ir a ponerlo en el cuadro, o es únicamente hacer el cuadro con los pasos 1, 2, 3 y, bueno, o sea, 3 y 4, creo. Tiene que ir desarrollando cada una, así está la rúbrica. Entonces, ok, agarro la primera, hago mis 10 historias, paso la segunda, las estimo, o lo que sea, no me acuerdo cuál es la segunda, y ya cuando llego a la 5, uno todo. Exactamente. En la 5 lo pone todo en el cuadro. Ok. Sí, es que yo pensé que nada más era elaborar el cuadro con base al 1, 2, 3. ¿No? ¿Me entiende? Sí. Esto es, sí, la rúbrica no lo trae así, lo trae uno por uno, nada más para que tengan cuidado con eso. Sí, porque es que yo antes de meter las patas, mejor pregunto, Sí. ¿verdad? Sí, para eso. totalmente. Ok, sí, es que yo tenía esa duda. Pues estaba esperando llegar justamente a las 5 para preguntar. En la 5 ya va a tener un backlog ordenado, priorizado, con sus criterios de aceptación y estimado. Ok, muchísimas gracias. Un gusto. Ok, vean, la número 6 es el tema de velocidad. Era el de lo que les comentaba ahora, ¿verdad? Que cuando los equipos van trabajando, uno ya sabe por sprint cuántos puntos saca ese equipo, que los puntos son la complejidad. Y entonces, básicamente la velocidad lo que me da es eso, ¿verdad? ¿Qué tan rápido es un equipo? Y si yo tengo, en este ejemplo de aquí, ¿verdad? Yo puse aquí que hay un equipo que tiene velocidad 30 puntos por sprint. Y esos son, los sprints son de 4 semanas. Entonces, si de las historias restantes del backlog, todas suman 180 puntos, yo lo divido entre la cantidad que ellos sacan por sprint y yo ya sé cuánto van a durar. Entonces, esa es como la ciencia del concepto de velocidad, saber qué tan rápido es un equipo. Y eso ayuda a ver a futuro de cuándo van a terminar. Porque aunque trabajemos en metodologías ágiles, ¿verdad? En las empresas siempre están preguntando y cuánto van a obrar y ¿verdad? Cuándo va a finalizar. O a veces hay proyectos que son por ley, ¿verdad? En las instituciones públicas pasa mucho eso, que pasan una ley y dicen, la ley está para tal fecha y a esa fecha tiene que estar el sistema y no hay nada más que hacer.
Entonces ahí usted dice, uy, no, pero con este equipo nada más no me va a dar, entonces puede incorporar más equipos. Pero básicamente es eso, ¿verdad? A ver qué tan rápido es el equipo. Profe, pero estos puntos que están ahí por sprint, ¿de dónde los saca uno? Ah, porque usted ya tiene un equipo que ha trabajado mucho tiempo y tiene una pizarra inteligente que le va a ir diciendo, le saca un promedio. Saca un promedio de todos los sprints, cuántos puntos han podido sacar. No cuántos se han comprometido, ¿verdad? Cuántos han finalizado durante el sprint. Entonces, bueno, en esta pregunta básicamente nada más se basa en investigar sobre el concepto, no aplicarlo. Exacto. Ah, sí, Eso es porque si me dice investigarlo. que si es de los anteriores, hay que tener como una base de datos Ah, ya previa tener una para... base, exacto. Ajá. Sí. Ah, Sí, ok, y nada ok. más era para ejemplificarles para qué sirve. Sí, que ya me está diciendo yo que hay que sumar ahí la, ¿Y usted la cuántas prioridad o iteraciones algo. vamos a hacer? O la estimación, sí. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Un gusto. Profesora, o sea que en este caso del ejemplo, la velocidad es de 6 sprint. Ajá, digamos, para las historias restantes del backlog, que suman todas a 180, eso quiere decir que van a durar 6 sprints para finalizar todo. Gracias. Un gusto. Chicos, y esta es la última, ¿verdad? Que ya vimos todo, ¿verdad? Todo el concepto de las historias y el backlog y los sprints y demás. Y entonces la idea aquí es que investiguen qué es el refinamiento, ¿verdad? Del product backlog, ¿verdad? Con qué frecuencia se tiene que dar, quiénes participan en este refinamiento. Scrum al final es una metodología ágil, que las cosas no están escritas en piedra. Entonces la idea es, en pocas palabras, es hacer una revisión y ver si las historias que están ahí todavía aplican, ¿verdad? Si no aplican, quitarlas, si necesitan agregar nuevas, agregarlas y revisar la prioridad que tienen, ¿verdad? Para ordenarlas. Entonces ahí la idea es que ustedes investiguen un poquito más de eso y ya sepan cada cuánto se hace, quiénes la hacen, etc. ¿Consultas? Estas Sí. dos últimas preguntas, digamos, ¿también hay que hacerlas con bases en las historias o esto ya por así decirlo es aparte? Esto es aparte, ¿verdad? Esto es más Ok. de investigue, ¿verdad? Y sepa, es como para que sepan quiénes participan, etcétera. Ok, entendido, gracias. Buenas noches, profesora. Una consultita rápida. En la 5, me voy a volver a la 5. ¿Dónde pongo yo el nivel ya sea de producto o de tarea? Porque el cuadro solo sale historia, criterio, aceptación, prioridad y estimación. Pero Sí, no veo dónde puedo poner el nivel. Aquí solo es lo que viene ahí. Aquí solo se pone lo que viene ahí. Esos títulos los saqué de la matriz del instrumento. Ajá. Entonces, ahí sí no pongo el nivel, solo pongo la prioridad en la que está. Exacto. Solo la Ok, ya le historia, entendí. criterio, aceptación, prioridad, Ajá, estimación. en la otra que sí lo pide, sí lo pongo, profesora. En esa sí. Ok, está bien. Muchas gracias, profe. Aprovechando que ya estamos en ese Profe, ahí en la cuadrito, pregunta 5. Adelante, compañera. En la pregunta 5, ¿hay que colocar toda la historia o solo, digamos, porque en mi caso yo las hice como en cuadritos? Como en O cuadritos. sea, hice como un cuadrito, como en una tabla, vámonos así, que usted agarra y las hice para que me quede como un cuadrito sola la historia 1, un cuadrito para la historia 2, otro cuadrito para la historia 3. Y así Sí, hice las 10. Aquí sería entonces una fila para la historia 1, otra fila para la 2. Otra fila para la historia 2. Ok, Sí, hasta llegar a la 10ª. gracias. Un gusto. Profe, ya que están hablando ahí sobre lo de la prioridad, el nivel de trabajo y producto, eso era... uy, qué susto, pegó eso. Eso era, ¿cómo se llama? Dice prioridad en esa casilla, ¿verdad? Se coloca, digamos, para el ordenamiento que uno pone, el motivo por qué está,
¿verdad? ¿Por qué se clasificó en esa posición? Aquí solo es la prioridad. Un número. Ajá. No hay que especificar por qué. Para eso está en la pregunta. Ajá. Para eso está en la pregunta 3. Ahí sí se cataloga, bueno, se catalogan por nivel de trabajo o producto y la prioridad y por qué se le dio esa prioridad. ¿Y por qué se le dio esa prioridad exactamente? ¿Y si usó alguna técnica? ¿Cuál técnica utilizó para llegar Sí, es que yo ya he visto unos ejemplos donde ponen, por ejemplo, en prioridad ponían el número y el por qué le dan esa prioridad. Entonces, no, es desarrollarla en la 3. Exacto. Ok. Muchísimas gracias. Un gusto. Igual me imagino que es lo mismo con la parte de estimación, ¿verdad? Que supongo que en estimaciones, digamos, y qué sé yo, que va a durar 2 días, algo así, uno pone ahí 2 días, y en la pregunta uno ya lo explica más detalladamente. Exactamente. Aquí nada más pone cuánto es la estimación y listo. Ok. Chicos, ya nada más para finalizar, les quería comentar esto. Alguien me preguntó, ¿verdad? De que cuando estaban subiendo el trabajo les aparecía como aceptar una herramienta, etcétera. Esta herramienta es una nueva herramienta que se está incorporando a la plataforma. O sea, está nueva de paquete, ¿verdad? Todos estamos como en capacitación para entender cómo funciona y cómo tenemos que calificar, etcétera. La idea de esta herramienta es que hace como una recolección, ¿verdad? De los datos que ustedes ponen en el trabajo, de todo el texto que ustedes ponen en el trabajo y hace un análisis contra la web, ¿verdad? Para tratar de determinar el nivel de originalidad, por así decirlo, ¿verdad? Del trabajo que están presentando. Esto es para ir mejorando los trabajos y que ustedes, digamos, si tienen que hacer citas y demás, las hagan, por favor, siguiendo APA, para que lo revisen y sepan que por eso es que les sale la advertencia. Como les digo, está totalmente nueva. Nosotros también, antes de la mediación, nos están explicando cómo ahora va a funcionar para los tutores y yo sé que a ustedes ya les está saliendo la advertencia y es para eso y no se asusten. Yo sé que ahorita con estos temas de los ataques y demás, uno ve algo en una página web y ya se asustan. Entonces, para que estén tranquilos, es algo que se está incorporando y la idea es irlo probando y ver cómo nos va a funcionar para hacer ese análisis de los trabajos. Profe, hable, compañero. Gracias, era algo rápido. Entonces ahí nada más sería subir el PDF y enviarlo así como está y ya. No Y hay, ya, exactamente, no hay que no hacer hay nada más. bueno, nada más aceptar como las condiciones que pone al inicio, subir el PDF y listo. Y listo, exactamente. Ok, perfecto, gracias. Ahora sí, compañero. Ok. No, yo la duda que tengo es que al menos yo soy un fiel creyente del parafraseo, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que cómo voy a inventarme yo algo si más bien pero lo estoy investigando. Entonces yo prefiero parafrasear y mezclar las ideas explicar las ideas del autor junto con lo que yo voy entendiendo, ¿verdad? Entonces la duda mía es si esto detecta plagio, ¿en qué sentido me va a detectar plagio? Puesto que ahí van a haber cosas que van a estar del autor, pero es un parafraseo, digamos, no es Por tal cual. ahí, Entonces, sí, ahí lo importante que usted ponga, ¿verdad? Según tal, ¿verdad? En el libro tal, yo siempre pongo Entonces, eso. ya La pregunta es cómo lo detecta. ya con eso, ¿verdad? Generalmente hacen como match, ¿verdad? Como que ellos agarran un párrafo y comienzan a buscar en internet exactamente cómo está escrito. Generalmente funcionan así. Pero como esto es totalmente nuevo, digamos, le estoy dando un ejemplo, pero no necesariamente va a funcionar esto así. Pero eso es lo que hacen, ¿verdad? Y entonces dicen, como este párrafo, el 50%, y entonces usted va a ver y si existe, sí, exactamente con puntos y comas ese párrafo en internet. Entonces ahí es Sí, donde lo que deben tener yo lo cuidado, digo, más bien. no, yo lo digo porque yo uso una plataforma también para verificar siempre de evitar el plagio, ¿verdad? Que es de paga. Y yo he notado que a veces uno, bueno, yo soy uno que a veces yo estoy escribiendo las cosas, tal vez no las estoy viendo en internet, pero cuando lo pongo a analizar, tal vez me sale que una de las líneas que yo mismo me inventé, tal vez sale que una línea de todo el párrafo coincide con algo. Eso siempre pasa, digamos, por eso es que es de porcentajes de coincidencia.
Pero si, por ejemplo, de un párrafo, usted me dice que el porcentaje de conciencia fue de un 95%. Ese está todo plagiado. Exactamente. Eso Sí, es no, como yo le digo es por eso, porque siempre hay un margen que él va a detectar, puesto que ya uno no va a siempre. inventar todo, Sí, no, literal. digamos, la idea de nosotros no es como decir, ah, no, si salen que sea 1% ya se plagió, no. Se va a Sí, eso es lo que me trabajar. asustaba. No, no, se trabaja sobre un porcentaje y la importancia de que ustedes hagan las citas y demás, porque entonces uno puede ir a revisar y dice, no, si hizo la cita como correspondía, entonces ya, no, porque las herramientas pueden fallar, pueden tirar un falso positivo. Sí, es que exactamente eso es lo que me preocupaba, porque como le digo, yo he probado con varias herramientas y en una me sale que no y en otras que sí, que de hecho es la que más uso, la que me sale La que que sí, siempre le dice porque que sí. sí. Entonces, yo siempre he notado que siempre hay un falso positivo. A ver. Me silenciaron. Ay, sí, de pronto otro lo dejé de escuchar Ajá. yo. ¿Qué pasó Sí, aquí? no, digamos, a veces yo estoy hablando de un tema que tal vez yo conozco, entonces no hay necesidad de investigar mucho, sino nada más como agregar una cita para argumentar. Y resulta que de ese tema, que yo mismo hablé porque yo lo conocía, me salta una línea de plagio o algo así. Sí, Entonces, eso pasa y también pasa porque uno tiende a usar como frases que ya están hechas. ajá. Entonces, cuando él va a buscar en internet y dice, sí, esta frase, claro, imagínense en cuántas páginas puede encontrar Ya una frase imagínese. que se usa mucho en el español. No, y también en términos tan tecnológicos y así, que hay muchas que se repiten. Digamos, es como una jerga que ya existe para referirse a ciertas Sí. cosas. Sí, Sí, entonces pero no, tranquilo, digamos, no es como que se le sale un párrafo, nosotros vamos a decir, no. Ajá, es que Eso ya va me acorde al preocupaba eso, yo, porcentaje. 10% de plagio, ya me van a abrir expediente. No, y ahí están en nosotros también revisar, ¿verdad? Revisar que hagan las citas correctamente y ya determinar si corresponde o no corresponde. Ok, entonces era eso. Muchísimas gracias por aclararme esa duda. Con mucho gusto. Chicos, hasta ahí está la presentación. Lo último que hay son algunas paginitas de referencia. Entonces, por aquí anda el video que les dije de cómo estimar. Entonces, aquí voy a subir la presentación y ahí van a tener el link para que lo puedan revisar. Profe, una pregunta. Sí, señor. Rápidamente, nada más. Para el caso, digamos, de la pregunta número 1, que se refiere a los 10 casos, ¿hay alguna estructura que usted nos recomiende para investigar esos casos de las historias o pues puede ser algo más abierto? ¿Cómo más bien, qué esperan ustedes como profesores respecto a la escogencia de esas 10 historias? No, sobre la escogencia, no tanto. Más allá es ver que ustedes investigaron, ¿verdad?, cómo se redactan las historias y lo redacten de una buena forma y hayan revisado el término de invest. Pero después de ahí, sí, obviamente siempre sobre el caso, ¿verdad? No, así no va a salir una historia ahí de calcular, no sé, cuánta electricidad consume un carro eléctrico y uno así como, bueno, pero el caso es sobre una cafetería. ¿Ves? Entonces siempre es... Profe, Ujú, de hecho eso es lo que le iba a decir, que las historias salen del propio caso. ujú. De ahí salen, de hecho, las 10 historias, como los Tiene- requerimientos que necesita el software que le están pidiendo a uno. De ahí salen. Exactamente, tiene que ser del caso. Eso es lo único, pero después de ahí, si ustedes, ¿qué escogieron, verdad, para hacer las historias? Pero siempre que sea el caso. Listísimo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profesor, una pregunta. Bueno, ahí en la página de la materia está que el 2 de agosto hay una tutoría sobre la evaluación número 1. Entonces la pregunta es, ¿ese día es feriado? ¿Sí va a haber tutoría ese día? Sí debería, ¿verdad? Porque aunque sea feriado, igual, digamos, se hacen las evaluaciones y demás. Y a mí me tocó
cuidar una evaluación un día a la madre. Esos fechas no se cambian, pero de igual forma me lo voy a dejar para validarlo Es y una se los ponemos mediación. en la plataforma. Sí, Ok. de igual forma siempre se sigue el calendario, pero nada más lo voy Ok. a validar y se los ponemos en la plataforma para decirles que sí siguen firme, ¿verdad? O si se va a cambiar la fecha. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto, Jorge. Profe, una pregunta. Claro. En la estimación, ¿hay que justificar el por qué se estima con X número o solo hay que poner el número? La idea es, digamos, que ustedes hagan la investigación, ¿verdad? Y uno se va a dar cuenta. Si deben de poner nada más el número, esa es la 5, ¿verdad? Investigo el concepto. No, aquí le estoy revisando. En la matriz se evalúa el concepto también para que revisen. Chicos, siempre revisen las matrices de evaluación. Ya ahorita que salió esa duda siempre revísenla porque a veces hay cosas que La arriba 4 es, tal vez profe. no la dice. Ajá, es la 4. Ajá, sí, la 4 sí lo dice explícitamente que hay que definirlo. Ajá, exactamente. Ok, muchas gracias. Con gusto. Y ahí revisan las matrices, ahí se dice, ¿verdad? Si es ponerlo, si es investigarlo, cuántos puntos le dan por cada cosa. Entonces sí es importante que la tengan siempre a mano. Porque he visto también que pasa que leen las preguntas de arriba y no leen la matriz. Y a veces pierden puntitos por eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, de mi parte estaríamos. Muchísimas gracias, más bien. Con mucho gusto. Ahí pregunté demasiado, pero es que tenía muchas dudas. Pero está bien que participen, porque esa es la idea, ¿verdad? Que aquí se evacúen todas las dudas que tengan. Profe, una pregunta, ¿esta mediación la va a publicar? Sí, ahorita que termina la reunión, se crea el video, ¿verdad? Y cuando ya esté finalizado, entonces nosotros lo descargamos y lo ponemos en la plataforma. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Ahí cualquier cosa en la plataforma hay un label que dice sesiones virtuales. Ahí quedan todas las mediaciones. Bien, chicos, si no Perfecto. tienen más dudas, entonces Más bien, estaríamos. muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes Buenas por venir. noches. Buenas noches, profe. Gracias. Chao. Muchas gracias y buenas noches. Profe. Chao, chao. Chao, muchos éxitos, chicos. Gracias, chao, profe. Gracias, profe.